buenos días. Mi nombre es Valeria Cervantes del Colegio Militar Almirante Colón de 1102 y hoy les voy a hablar sobre el movimiento ondulatorio y el movimiento armónico simple. A continuación, unas diapositivas. Cuando arrojas una piedra a un estanque, tocas la guitarra o enciendes una bombilla, desencadenan fenómenos físicos de naturaleza muy diferente, pero con un denominador común. Se propaga una perturbación en la que no hay transporte neto de materia. En realidad, todos, todos ellos son ejemplos de movimiento ondulatorio y de propagación de onda. El movimiento ondulatorio, un movimiento de propagación de onda, se define como una perturbación que se propaga de un punto a otro sin que exista transporte neto de materia, pero sí transmisión de energía. Tenemos las siguientes características de movimiento ondulatorio. Se hace necesario un foco emisor o fuente que actúe como origen de la perturbación. La energía del foco es transmitida al medio de propagación en sus inmediaciones. En nuestro caso, la piedra al caer o un dedo al agitarse comunican su energía a las moléculas del agua que se encuentran próximas. Debe existir un medio de propagación que a medida que es atravesado por la perturbación experimenta una variación temporal irreversible en alguna de sus propiedades físicas. Dicho medio, material o no, sirve de transporte a la transmisión del movimiento ondulatorio, pero no es transportado en sí mismo. En el caso de nuestro ejemplo, cuando la onda alcanza las partículas del agua del estanque, inicialmente en reposo, estas comienzan a vibrar, alternando su posición hacia ambos lados en su punto de equilibrio. Al cabo del tiempo regresan a su estado inicial. Pero se pone de manifiesto igualmente en el comportamiento del trozo de corcho. Cada punto del medio transmite una perturbación a los puntos vecinos. De esta manera, podemos decir que el fenómeno ondulatorio es una forma cooperativa de propagación de la energía en la que se transmite este foco y los puntos alcanzados. A medida que la perturbación se propaga, la onda se amortigua. Esta amortiguación se debe al reparto de energía que se va produciendo a medida que la perturbación viaja alcanzando un espacio cada vez mayor, pero también se debe a otros factores como el grado de elasticidad del medio o el posible rozamiento entre las partículas. Así, el trozo de corcho del ejemplo vibrará con más amplitud cuanto más cerca se encuentre del punto en el que cae la piedra. Existe un retardo entre el movimiento en el que la piedra cae y se genera el movimiento ondulatorio y el movimiento en que los puntos más lejanos son alcanzados. Esto pone de manifiesto una velocidad finita de propagación de las ondas. En el ejemplo del estanque y la piedra, el trozo de corcho a cierta distancia del punto sobre el que cae la piedra altera su posición momentos después de que haya caído la piedra que genera la onda. La onda no es un ente material, pero sí una entidad física real, ya que transporta energía e interacciona con la materia. Efectivamente, la onda no es la piedra, ni las moléculas de agua del estanque, ni el corcho. Es, por el contrario, la energía propagándose de la manera en que lo hace y alternando las propiedades del medio. El ejemplo de la piedra en el estanque es válido para aproximarnos por primera vez al concepto de onda. Pero la variación de posición en las partículas del medio no es la única magnitud física que puede variar en el momento ondulatorio.
Así, uno de los fenómenos ondulatorios más comunes en la naturaleza es el sonido. Por tanto, existen distintas propiedades físicas que pueden variar en el medio, la posición de las partículas, la presión del aire o el campo electromagnético. En el caso de la luz, son algunas de ellas. En cada uno de estos casos, si tomamos una imagen instantánea de estas propiedades, obtenemos un perfil espacial que nos muestra el avance de la perturbación en el medio. Por el contrario, si nos enfocamos en una porción concreta del medio, obtenemos una visión dinámica de la evolución temporal de cada una de estas porciones. Entonces podemos decir que desde el punto de vista matemático, una onda es una ecuación que recoge la evolución temporal y espacial de la perturbación de un determinado medio, material o no, y que es generada por un foco emisor. De ahí sale el concepto de los siguientes tipos de onda. Viajera. Cuando la energía que aporta el foco emisor al medio avanza en un único sentido, se dan en medios libres o abiertos en los que la propagación no encuentra ningún obstáculo que refleje la onda hacia el foco emisor. Por ejemplo, la onda que generamos en una cuerda en la que uno de sus extremos está unido a nuestra mano y el otro queda libre. Estacionaria. Cuando la energía queda confinada a una región del espacio, se dan en medios cerrados o limitados que hacen que la onda se refleje hacia el foco emisor. Por ejemplo, se producen cuando generamos una onda en una cuerda en la que uno de sus extremos están unidos a nuestra mano y el otro está fijo. También puede suceder en una cuerda en la que ambos extremos están fijos, como en el caso de las cuerdas de guitarra. Armónica. Cuando podemos expresar las variaciones espacial y temporal mediante funciones seno o coseno, cada porción del medio de propagación ejecuta un movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. El problema del oscilador armónico simple aparece con mucha frecuencia en física, ya que una masa en equilibrio bajo la acción de cualquier fuerza conservativa en el límite de movimientos pequeños se comporta como un oscilador armónico simple. Ahora veremos las características del MAS. Movimiento armónico simple. Vibratorio. El cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. Periódico. El movimiento se repite cada cierto tiempo determinado periodo. T, es decir, el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada T segundos. Es decir, mediante una función sinusoidal, seno o coseno, indistintamente. El MAS tiene magnitudes que lo caracterizan. Tenemos la elongación simbolizada por X y representada la posición de la partícula que oscila en función del tiempo, y es la separación del cuerpo de la posición de equilibrio
Su lugar de medida en el sistema internacional es el metro. La magnitud m. La amplitud, simbolizada por A, es decir, la elongación máxima. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. La frecuencia, simbolizada por F, es el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Su unidad de medida es en el sistema internacional es el hertzio, Hz. El periodo, simbolizado por T, el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Es la inversa de la frecuencia. Su unidad de medida es el sistema internacional. En el sistema internacional es el segundo. La fase, simbolizada por teta. La fase del movimiento es en cualquier instante corresponde con el valor de omega por el tiempo más el ángulo. Se trata del ángulo que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián. Cuando se produce una oscilación completa, la fase aumenta en 2 por radianes y el cuerpo vuelve a su posición, elongación X inicial. La frecuencia angular, velocidad angular o pulsación, simbolizada por omega, representa la velocidad de cambio de la fase de movimiento. Se trata del número de periodos comprendidos en 2 por pi segundos. Su unidad de medida en el sistema internacional es el radián por segundo, rad por segundo. Su relación con el periódico y la frecuencia es 2pi sobre el periodo es igual a 2pi por la frecuencia. Veamos un ejemplo. Aquí se muestra la gráfica de la elongación con respecto al tiempo de un determinado movimiento armónico simple. Observamos que el mayor valor de la elongación en cada oscilación es la amplitud, que es igual a 4m. El periodo es el tiempo que transcurre entre dos puntos que tienen la misma elongación y la misma tendencia de subida o de bajada. En este caso es 0,5 segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones completas por cada unidad de tiempo. Y aquí son los 2 Hz, es decir, 2 oscilaciones por segundo. La velocidad angular es 2pi sobre el periodo y en este caso es 4pi radianes sobre segundo.